de una mesa que compartimos con pensadores de Santiago del Estero, el grupo de filosofía, investigadores en filosofía de la UNCE, el doctor Alejandro Aguad y Gustavo Carreras, ustedes los conocen, hermano de Julio. Y me pidieron que yo destaque la parte literaria en Canal Feijó, porque efectivamente conversábamos. Sus 4 primeros libros, sus 5 primeros libros son libros de poesía. Y de alguna manera, luego deja la poesía en el año 1942, no publica más poesía y se dedica totalmente al ensayo. Él es el vértice de una posición filosófica que ubica al hombre del norte argentino en una posición que evidencia un ser y una esencialidad que de alguna manera pasó muy desapercibido ante el brillo de la capital de Buenos Aires. Entonces, él afirma, y lo afirmó hasta la última conferencia que dio en un encuentro de literatura latinoamericana en las Termas, que fue el año de su muerte, que la cultura argentina nace mediterránea. Es decir, desde Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta hacia el norte por el antiguo Camino Real, que esa es la cultura argentina y no aquella del puerto que por supuesto ingresa desde Europa a través del puerto a Buenos Aires y a Uruguay. Aún no se rebatió esa postura porque tiene bastante fundamento en 6-7 obras de ensayo, no solamente de él, sino de muchos que siguieron su pensamiento. Vamos a destacar que es lo que marcábamos, es necesario marcar que en sus libros de poesía, fundamentalmente los 3 últimos, incluido Sol Alto, están ya los temas fundamentales de sus ensayos. Y la poesía, que de alguna manera ingresa en Santiago del Estero con Canal Feijó en el año 1924, es nada más ni nada menos que aquella vanguardia con los últimos toques, con los últimos modos que venía desde París. Los sismos de vanguardia están presentes en el año 1924, publicados en Santiago del Estero. Y le hemos llamado los Raigal, porque pocos pensadores argentinos, solamente Bernardo Canal Feijó y Rodolfo Kusch, hunden su interés, la profundidad, buscan encontrar la profundidad del ser argentino, cada uno en su terruño, en su lugar. En el NOA, Bernardo Canal Feijó, y luego allí en el altiplano, Rodolfo Kusch. Vamos a nuestro Canal Feijó. Su poesía, yo quiero destacar su poesía hacia el ensayo. Nuestra región del norte argentino palpitó al mismo tiempo que el ayornamiento de juventudes porteñas entusiastas con la vanguardia europea, por un escritor que en estos años asimiló los sismos de vanguardia en varios libros necesarios. Un periodo de 1920-24 al 1942. Canal Feijó publica en este 1924 su primer libro, penúltimo, Poema del fútbol. A más de 100 años, aún produce asombro su aparición en la tranquila realidad provinciana de esa época. Asombro que radica no solo en el aire vanguardista de este libro, sino en todo él. Canal Feijó estudió Derecho en Buenos Aires. Pudieron haber impactado en él hechos como la Revolución Rusa en 1917 y la Reforma Universitaria de 1918. Vivió las últimas modas europeas, participó en amistosa camaradería de los 2 grupos literarios porteños, Florida y Boedo, sin plegarse a manifiestos o consignas de ninguno de ellos. Sí reconoce él mismo la influencia de su estudio del inglés y el francés, a lo que puede deberse, palabras exactas de él, la extrema parquedad de mi lírica. No solo en las nuevas formas radica el asombro por penúltimo poema del fútbol, sino en el mismo tema que surge en una década en la que este deporte
no tenía la relevancia actual. Era un entretenimiento de grupos barriales. Canal Feijó era un entusiasta practicante de él en aquellos años. Conocimiento y experiencia que le permiten manejar con fluidez los aspectos más llamativos del libro. Este poemario inserta por primera vez el fútbol en la poesía en nuestro país, con todo el caudal de vida, entusiasmo popular, fervor anónimo y tecnicismos deportivos. En el prólogo, una valiosa parte del libro, se traza el símil entre el jugador de fútbol y el discóbolo, el lanzador de disco y el lanzador de jabalina griegos, en una similitud que eleva este deporte a las esferas de las jornadas de los certámenes olímpicos de la antigua Grecia. Poemas con ritmo y sin ella, de tonos narrativos, describen el desarrollo de un partido con precisión fotográfica y en el tono tenso e eufórico del relator. Asemejan fotografías instantáneas, precisas. Nos dice en el poema Alarcón: con ademán supremo en un salto de la mayor largura de puntillas de pie y brazos levantados, el arquero cazó la pelota y en un instante de mística coreográfica ofició la elevación de la tarde. En este libro, Canal Feijó realiza innovaciones propias del ultraísmo en la variación tipográfica, la utilización curiosa de los signos de puntuación y las mayúsculas. Elude la diagramación tradicional sin incurrir en las exageraciones de otros autores de esta época. En la lectura se destaca una realidad verbal autónoma, la metáfora creacionista, sin pretensiones de erigirse en el poema, sino una metáfora libre, válida por sí misma. Detengámonos en visiones fugaces de la realidad, cuando nos dice: la pelota se disolvía como un cálculo hepático al hundirse en el óleo celeste. La cámara fotográfica nos llevaba la ventaja de no saber filosofar. Y la siguiente metáfora, engarzada en una imagen que nos da por sí sola la trascendencia de introducir en la poesía un deporte joven en 1924, que soy deporte de multitudes, cuando nos dice: como si se le hubiera desatado el moño a la tarde rubia, se derramó su cabellera de oro sobre el hombro descubierto del estadio. La palabra patada adquiere una profundidad y un tratamiento especial. La patada es la forma de obrar que tiene la multitud. Aquí en este poemario el autor le asigna el rol de afirmar la individualidad. La palabra patada es el gesto mayor de enojo y liberación. En el sentido en el que lo utiliza Canal Feijó, es el gesto nervioso y definitivo que el escritor aplica, dirige a la sociedad pacata y envanecida de su época. Es el gesto violento al sistema y a las jerarquías arbitrarias. En el poema Invocación resalta el sentido, la interpretación metafísica de la palabra. Dice: y la patada que introduce en el orden prudente del mundo una maciza sin razón. Entonces, la patada no sería solamente la violencia insolente de las multitudes. Para el autor es más bien un tema de posición espiritual, el extremo ademán para adueñarse de la realidad. El palpitar humano de las tribunas interesa a Canal Feijó. Destaquemos que la reunión, la conformación de masas y sus consecuentes reacciones colectivas en certámenes deportivos en esta década es anterior al surgir de las masas con objetivos sindicales y políticos. Nos dice en el poema Muchedumbre: en la rotura del corset del júbilo, la muchedumbre se derramó sobre el estadio como enloquecida desratización y ahogó a los jugadores con equipo y todo. En su segundo libro, Dibujos en el suelo, publicado en 1927, el impulso juvenil con el que elogia la nueva época, el auge de los motores, el aeroplano, el automóvil, es más vanguardista que en el primer libro. El poeta palpita un tiempo signado por la fuerza y la velocidad simultánea, con la habilidad disciplinada del deportista entusiasta. El título del libro surge en la propia experiencia de las sombras proyectadas en el suelo por el aeroplano en el que volaba él como copiloto de un aviador amigo. Tenemos en el poema Aterrizajes la descripción metafórica de la tarde desde un avión que decapita el crepúsculo.
cuando nos dice: el horizonte sufre su alfanje, decapitando de abajo a arriba la tarde, que levanta sus brazos clamorosos en el crepúsculo. El ocaso abate su cabeza de cerdo degollado y sus pupilas mudas se licúan en sangre. El cinematógrafo es un entretenimiento nuevo de esta década. Con sus continuos avances es otra nueva conquista de esta época, y el poeta asimila y vuelca en el poema la doble proyección de vidas en la pantalla y en la realidad. Nos dice en el poema cinematógrafo: la ventaja de ver las cosas en proyección es la de perderles su sentido común. El cine viene a ser una máquina nueva, con una filosofía vieja. Yo dejo nadar de espaldas mi sueño sobre este sueño del progreso. Tomar ese tren inverosímil que pasa por un puente inverosímil, en viaje de novios con la heroína que al verle venir se arroja al río, loca de pavor al perderse en ese túnel de lenta obturación, donde concentra la pasión de los amantes hasta tocar el infinito. Oh, la luz en la sala abre de pronto los ojos. Un movimiento general restriega los párpados.